La reacción cruel de la patrona asombra al millonario tras escuchar a una limpiadora negra. Era un día lluvioso en la ciudad y Alejandro se acomodaba en su ostentoso departamento con vistas al refulgente horizonte. Sin embargo, la magnificencia de su mundo no lograba ahogar una sensación creciente de vacío. El eco de risas y brindis de celebraciones opulentas los seguía, pero al llegar la noche, el silencio se instalaba como un ladrón en su corazón. Todo cambió cuando Clara, una limpiadora negra de voz firme y mirada desafiante, se cruzó en su camino. Su figura delgada y su cabello rizado se volvían un pequeño torbellino en la monotonía de su vida. Mientras Clara pasaba las escobas por el suelo de mármol, Alejandro la observaba a través de la enorme ventana de su sala. Era extraño cómo esa mujer, con sus manos callosas y su tono de voz poderoso, despertaba algo en él. Notó su espíritu indomable cuando un día cualquiera le lanzó un comentario mordaz. La verdadera limpieza no se hace con un trapo, sino con el corazón. Las palabras resonaron como un tambor en su pecho. La tensión aumentó. En sus charlas, Clara desnudaba las injusticias que Alejandro prefería ignorar. Hablaba de cómo su hija luchaba con el acoso escolar en un barrio donde la esperanza era un lujo. Cada charla se tornaba un campo de batalla. Alejandro comenzó a sentir algo más que rabia, un miedo a verse reflejado en la lucha de Clara. Mientras su mundo estaba lleno de poder y dinero, el de ella estaba marcado por la supervivencia. Un día, tras un intercambio hiriente, donde las verdades dolieron más que las palabras, Alejandro, cegado por la ira, tomó la drástica decisión de despedirla. «No necesito más tus críticas», espetó, y Clara lo miró fijamente, nublando su mirada. «Tú no necesitas valor, no te atreves a mirar la verdad». Fue como si el tiempo se detuviera. La piel de Alejandro ardía por la humillación, pero el vacío lo abrazó con más fuerza que antes. Ahora Clara luchaba contra la tormenta de la vida sola, en un barrio donde los sueños se disolvían como humo. Mientras tanto, Alejandro se debatía entre las sombras de su pasado familiar. Una antigua herencia, un secreto que había mantenido a raya, comenzó a asomar entre los pliegues de su mente. ¿Quién era realmente su padre? La imagen del hombre exitoso se mezclaba con la de una figura sombría y su propia moralidad empezaba a desmoronarse. Mientras Clara lidiaba con el peligro de perder su casa, un viejo cuaderno, lleno de recuerdos de Alejandro, apareció en su vida. Las páginas brillaban con historias que nunca contaron, secretos que podrían conectar los hilos de sus destinos. Clara sentía que poseía una llave, y así nace un vínculo inesperado entre ellos, un enigma que podría transformar sus mundos opuestos en uno solo. La tensión escalaba, las emociones era un revoltijo. Sin embargo, una crisis golpeó a Clara, llevándola al borde de la vida y la muerte. Alejandro se encontraba en una encrucijada. Debería dejar su antiguo legado atrás y responder a su llamado humano. Se atrevería a enfrentarse a su propia historia mientras el futuro de Clara pendía de un hilo. Justo cuando creían que podrían comprenderse y sanar las heridas, un nuevo obstáculo se cernió sobre ellos, amenazando con deshacer todo lo que estaban construyendo. Con el destino de ambos en juego, la pregunta persistía: ¿podrían realmente dejar atrás el rencor y buscar la verdad oculta en sus almas? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Clara, apoyada en la pared desgastada de su casa mientras contenía la respiración, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, esos que solían ocultar en las noches en que la soledad la abrazaba. Sin embargo, una chispa de esperanza iluminaba su determinación. Justo cuando pensaba que la vida no podía ser más dura, el teléfono sonó y un viejo amigo, Miguel, la sacó de su ensimismamiento. «Clara, necesito que vengas a la clínica», dijo Miguel, su voz vibraba con preocupación. «Hay algo que debes saber». El corazón de Clara se aceleró. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia la clínica. Cada paso reflejaba su ansiedad, su cabeza daba vueltas con preguntas que no tenía respuestas. ¿Qué podía ser tan urgente? Cuando llegó, el lugar estaba saturado de un aire de inquietud. Las luces titilaban y el murmullo de voces se sentía como un canto de guerra en medio del silencio. Entró en la sala de espera y vio a Miguel, pálido y tembloroso, que la esperaba.
Al acercarse, su rostro pugnaba por ser un reflejo de calma, pero los ojos traicionaban su angustia. «Clara, es sobre tu madre», dijo, con voz entrecortada. «Ha llegado un informe sobre su salud. Es grave». El estómago de Clara se revolvió. Había pasado años sin hablar con ella, años en que las heridas familiares parecían imposibles de sanar. Pero esa conexión nunca se rompió del todo, y en su pecho el miedo creció como un clavo ardiente. «¿Qué dice el informe?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Está bien». «No, no es así, Clara», dijo Miguel. «Ha estado enferma y bueno, hay una posibilidad de que no esté aquí por mucho tiempo. El hospital ha estado tratando de contactarte. Tienes que estar con ella». El mundo pareció desvanecerse en blanco y negro. Clara sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Todo el dolor, el resentimiento, las discusiones, todo eso carecía de sentido al borde del abismo de la pérdida. Pero justo cuando la desesperanza comenzaba a asimilarse, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Alejandro. «Clara, necesito hablar contigo. Hay algo de mi pasado que debes saber. No puedo seguir ignorándolo». La mente de Clara se llenó de confusión. ¿Qué podía tener él que ver con su madre? La misma persona que la había despedido, quien le había exigido valentía, ahora la llamaba. Pero el tiempo apremiaba, no podía permitir que eso la detuviera. «Voy a ver a mi madre», respondió, su voz quebrada. «Necesito aclarar ciertas cosas». La urgencia la impulsó a actuar. Se dirigió al hospital, donde los muros parecían susurrar los secretos de vidas pasadas. En el pasillo el silencio era abrumador. De repente un grito desgarrador resonó, cortando la calma. Era su madre sentada en la cama y a su lado un médico la observaba con desagrado. En una mezcla de horror y sorpresa, Clara notó que había una persona fuerte que empujaba la puerta para entrar. Alejandro, con una expresión que dejaba entrever el disfraz de valentía que cuidaba en su interior. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, aturdida. Sin embargo, el rostro de Alejandro se volvió pálido. Antes de poder responder, un hombre mayor, con el semblante cansado, apareció tras él. Era el padre de Alejandro. «Soy yo quien necesita hablar contigo», Clara dijo, con voz temblorosa. «Hay secretos que han estado ocultos demasiado tiempo». Ese instante cortante hizo que la sala se congelara. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor y una ráfaga de revelaciones comenzaba a girar como un tornado. ¿Qué demonios significaba eso? La verdad parecía ser un monstruo esperando a devorarlos a todos. ¿Qué secretos? Su voz vibraba con miedo. Las palabras quedaron atrapadas entre sus labios. El aire se volvió espeso como un oscuro telón. Y así el peso de sus pasados y sus futuros chocaban, mientras la vida de su madre pendía de un hilo. Nadie podía prever lo que vendría a continuación. Simplemente se quedaron allí, al borde de un destino que prometía ser desgarrador. El silencio se volvió insoportable. Clara, con un nudo en la garganta, miraba a Alejandro y a su padre, que parecía temblar, como si cada palabra lo hiciera más frágil. El médico mantenía su mirada seria, como si supiera que un huracán estaba a punto de desatarse. «¿Qué secretos?», exigió Clara, su voz resonando en la sala como un grito apagado por la incertidumbre. El padre de Alejandro tomó una profunda respiración, sus manos temblorosas se aferraron al borde de la cama. Alejandro estaba pálido, con las facciones tan tensas que parecían esculpidas en piedra. El aire estaba cargado de tensión. «Clara», dijo su padre con una voz apenas audible, «lo que voy a revelarte cambiará todo lo que crees saber». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vorágine de emociones la invadía, que podía ser tan devastador. Los recuerdos de su madre, el dolor de su ausencia, la rabia contenida por todo lo vivido, comenzaron a enredarse en su mente. «Tu madre», continuó el hombre, «no eres la única que ha sufrido. Ella es más que lo que crees». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apretó las manos, luchando contra el miedo que crecía en su interior. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo cómo el corazón le latía en el pecho. El hombre titubeó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor retumbó en la sala, seguido de gritos que provenían del pasillo. La puerta se abrió de golpe y un grupo de médicos y enfermeras irrumpió en la habitación con rostros pálidos de pánico. «Es la madre de Clara. Necesitamos un código azul», gritó un médico mientras su figura se desvanecía en medio del caos. Todo se volvió un mar de voces y movimiento. Clara se sintió atrapada, sus piernas se negaban a moverse, aunque el instinto le gritaba que debía actuar. Alejandro, paralizado, la miraba, buscando respuestas en su rostro. «Clara, ven», gritó Miguel a través del tumulto. El mundo parecía ralentizarse. Clara se dio cuenta de que su madre estaba en peligro. Sin pensar, corrió hacia la puerta, pero fue él quien la detuvo. «¿A dónde vas?», preguntó Alejandro, su mirada fija en ella. «A ayudar a mi madre», gritó, sintiendo que la desesperación la ahogaba.
Pero entonces, en medio del caos, un grito desgarrador hizo eco y todas las miradas se volvieron hacia el fondo del pasillo. Una mujer, en la que Clara apenas podía reconocer a su madre, fue empujada en una camilla, su rostro pálido y ansioso. Sin embargo, no estaba sola. Junto a ella, alguien que Clara nunca había esperado ver apareció a su lado. Era la abuela de Alejandro, una figura que había estado ausente en la vida de ambos. La mirada de la anciana se iluminó por un instante al ver a Clara. «Tú», exclamó como si acabara de recordar todo, «es hora de que sepas la verdad». Ese giro desató la tormenta. Clara sintió cómo su mundo se rompía. La revelación que había estado a punto de descubrir se torcía en un laberinto de secretos. Los murmullos se transformaban en gritos, palabras sin sentido flotaban en el aire, y Clara sintió que su corazón se detenía. La verdad estaba al alcance, pero estaba en el epicentro de una explosión. Ya no solo se trataba de su madre y sus problemas. La conexión con Alejandro, la lucha interna entre sus mundos, ahora chocaban con historias entrelazadas que jamás imaginó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su mente intentaba procesar el significado de todo. «¡Qué verdad!», exclamó en medio del caos, pero su pregunta se perdió entre el frenético movimiento de médicos y enfermeras. El tiempo se paralizó. La vida y la muerte bailaban al borde de un abismo y Clara se encontró en la encrucijada más desconcertante de su existencia. Las realidades se tambaleaban y el peso de una revelación impactante y desconocida se cernía sobre ella. El destino de todos pendía de un hilo y el eco de su angustia resonaba en sus oídos. La pregunta latente quedaba en el aire. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir que cambiarían todo para siempre? Clara, con el corazón palpitando y el aire denso de incertidumbre, miraba a Alejandro y a su padre esperando una respuesta. «¿Qué secretos?», demandó de nuevo, sintiendo que cada segundo era crucial. El médico, que se había mantenido en un rincón, observaba la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad. El padre de Alejandro respiró hondo y su expresión se tornó grave. «Tu madre no es quien crees», dijo, su voz temblando. «Clara, el tiempo se ha agotado y ya es momento de que sepas la verdad». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador tocó la atmósfera y un grupo de médicos irrumpió en la habitación, llevándose la atención de todos. Clara sintió cómo se le helaba la sangre al ver que su madre, en una camilla, era arrastrada, su cuerpo atrapado en una lucha silenciosa con la vida. «Código azul», gritó un médico, como si esas palabras fueran una sentencia de muerte. Clara, paralizada por el terror, no sabía qué hacer. Alejandro, que antes parecía un enemigo, ahora tenía un miedo similar en sus ojos. En un instante el mundo pareció colapsar, llevándose consigo cualquier esperanza que le quedaba. «Clara, ven», gritó Miguel, su voz fuerte, rasgando la tensión en el aire, pero en el caos sintió que el tiempo se había detenido. Mientras el bullicio crecía, Ruggiero, el padre de Alejandro, se adelantó. Su voz se volvió más intensa. «Lo que estoy a punto de decir puede salvar a tu madre», y en ese momento la sala se llenó de murmullos. Clara giró la cabeza. Miró a su madre, que estaba siendo llevada, y súbitamente una imagen la golpeó. «Espera», gritó, pero ya era demasiado tarde. A medida que la camilla se alejaba, su madre le lanzó una mirada intensa, y Clara entendió. La angustia en sus ojos significaba que estaba a punto de ser revelado algo más grande que un simple secreto familiar. De repente, el corazón de Clara se detuvo. Una figura irrumpió del fondo del pasillo, haciendo que todos se detuvieran. Era una mujer vestida con un uniforme de enfermera, pero había algo familiar en su rostro. «Espera», gritó la enfermera, sus manos temblorosas alzándose en señal de alerta. La sala quedó en silencio, todos conteniendo la respiración. «¿Qué sucede?», preguntó la anciana, y la enfermera avanzó. «No puede ser», exclamó con los ojos llenos de lágrimas. «Clara, soy yo, tu tía». La revelación sacudió a Clara. Su mente giraba. No sabía siquiera que tenía una tía. La enfermera continuó. «Tú no sabes la verdad sobre lo que sucedió con tu madre. Ella huyó de una vida muy diferente». Las palabras se sintieron como un golpe. El aire se volvió espeso. Alejandro y su padre intercambiaron miradas cargadas de miedo. «Huyó», murmuró Clara, sintiendo que su mundo crujía. La enfermera, visiblemente angustiada, bajó la voz y se acercó más. «Tu madre es la hermana de mi esposo, y tu padre no es quien tú crees, su nombre verdadero. Su pasado está más ligado a la familia de Alejandro de lo que imaginas». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que su voz quebrada fue un susurro. «¿Cómo es posible?». Y entonces un sonido ensordecedor resonó en la habitación. La madre de Clara colapsó, los médicos se apresuraron a ayudar, pero su energía se desvanecía rápidamente. La enfermera gritó.
No, su vida depende de la verdad. Las palabras flotaban entre ellos, llenas de un peso abrumador. Clara, aturdida, sintió que su corazón se desgarraba. Aquella verdad, la que había pasado toda su vida sin conocer, ahora flotaba peligrosa en el aire. Alejandro se acercó, rompiendo la tensión, su expresión entre miedo y determinación. Clara, mi padre, continuó, pero fue interrumpido por otro grito. La llegada inesperada de más médicos hizo que la situación se intensificara. Clara estaba en el centro del caos, y mientras miraba a su madre, hundiéndose lentamente en la oscuridad, todas las revelaciones que acababa de recibir parecían querer consumirla. ¿Qué significa todo esto?, murmuró con un hilo de voz, intentando procesar el espanto de todo lo que había escuchado, pero antes de que obtuviera respuesta, la enfermera lo repitió una vez más. La verdad se lleva las vidas. Clara no podía apartar la mirada de su madre, y mientras más intentaba entender, los secretos no dejaban de multiplicarse. Las conexiones entre ellos tejían una red tan compleja que cada hilo parecía llevar a un abismo profundo mientras el tiempo se desvanecía. Y ahí, en esa sala fría, entre el bullicio y el pánico, Clara se dio cuenta. La verdad que había estado esperando estaba más cerca de lo que imaginaba, y más devastadora de lo que algún día podría haber creído. Con el eco de esa revelación resonando en su mente, una única pregunta brillaba con intensidad. ¿Qué precio iban a pagar por descubrirlo? El silencio se volvió aún más pesado en la sala, como si cada segundo fuera un eco del caos que rodeaba a Clara. Estaba dividida entre su madre en peligro y las revelaciones mordaces que resonaban en su corazón. Alejandro y su padre intercambiaron miradas tensas, cada uno paralizado por la carga de lo no dicho. «Tu madre», comenzó el padre de Alejandro, su voz temblorosa, pero antes de que pudiera continuar, la enfermera, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante. «Es un momento crítico», gritó, rompiendo el silencio como si fuera un cristal. «Si no la salvan ahora, podría ser demasiado tarde». Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El peso del dolor y el miedo se adhirió a su pecho. Sin pensarlo más, comenzó a correr hacia la camilla de su madre, pero Alejandro la detuvo. «Espera, Clara, tienes que escuchar», dijo, aferrando su brazo con fuerza. «No puedo», respondió ella, desgarrada, gritando mientras liberaba su brazo de su agarre, pero él estaba decidido. Se acercó a ella, sus ojos buscando los suyos, tratando de encontrar esa conexión. «Lo que te voy a contar lo cambiará todo». Las palabras de Alejandro eran un susurro urgente. Su padre observaba, impotente y cansado. Clara dudó, sintiendo que el tiempo se desvanecía, pero la mirada intensa de Alejandro la mantenía en su lugar. En medio del bullicio, un nuevo grito resonó en el pasillo. Clara se volvió hacia la dirección del sonido y de repente una figura apareció. Era un hombre de pelo canoso, muy delgado, que se movía rápidamente a través del caos. El corazón de Clara se detuvo. Ella lo conocía, era el médico que había atendido a su madre años atrás y su expresión era de puro pavor. «¡Clara!», gritó desesperado. «Necesito que me ayudes». La habitación se congeló. Clara sintió que el aire se suspendía en su pecho. «Ayudarte», repetía incrédula. «Es tu madre», su voz resonaba. «Hay cosas que no hemos podido revelar, secretos que deben salir a la luz para salvarla». Los murmullos se intensificaron, como un susurro colectivo que viajaba entre los presentes. Clara sintió que la realidad se retorcía alrededor de ella, cada pedazo llevándola hacia un abismo oscuro. ¡Qué secretos! Su voz salió rasgada, casi en un susurro, mientras la duda la atravesaba. El doctor respiró hondo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Tu madre no es enferma solo por su condición. Lo que la ha atormentado durante años es más profundo. Ella es parte de algo que va más allá de nosotros, y si no entendemos lo que es, no podremos salvarla». Las palabras cayeron como un peso que aplastó el aire. ¿Cómo? Clara comenzó, su mente zumbando. Un estallido repentino interrumpió la conversación. Un estruendo de metal y el silbido del aire se escucharon. Todos giraron hacia la dirección del sonido. La puerta de emergencia se abrió de golpe y un grupo de hombres uniformados entró rápidamente, sus rostros serios, armados con distintivos que Clara no reconoció. La inquietud creció como un fuego descontrolado. Los hombres rodearon a Alejandro y a su padre, alzando la voz. «Estamos aquí para arrestar a Ruggiero», gritó uno de ellos, apuntando con su dedo acusador hacia el padre de Alejandro. Clara sintió que las piezas del rompecabezas se deslizaban de su lugar. «¿Arrestarlo?», repitió sin poder comprender. «Hay una acusación de tráfico de personas y mucho más. Su legado está a punto de salir a la luz y nosotros sabemos que tú, Clara, también estás implicada».
El aire se congeló y el eco de sus palabras resonó en la sala, como un trueno descendiendo sobre ellos. Ruggiero se volvió pálido y Alejandro, emocionalmente desorientado, miró a su padre, su mundo tambaleándose bajo sus pies. ¿Qué significa esto?, exclamó Alejandro, su voz atrapada en un torbellino de incredulidad. La verdad estaba surgiendo como serpientes en la oscuridad, mordiéndolos a todos sin piedad. Clara se sintió atrapada entre los secretos del pasado y los peligros del presente. La revelación que estaba a punto de conocer se avecinaba, tiñendo todo de un profundo horror. «¡No!», gritó su madre desde la camilla, destellos de vida luchando por brillar entre las sombras. «Espera, Clara, no todo es lo que parece». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, comprendiendo que cada secreto, cada traición, se centraba en el hombre que había intentado protegerla. La realidad se retorcía y cambiaba ante sus ojos, convirtiendo lo conocido en un terreno inhóspito. En ese momento chocante, clara utopía mezclada con el grito de su madre la llevó a la confusión. La revelación sobre el padre de Alejandro, la oscuridad de su madre y las acusaciones que ahora la perseguían creaban un laberinto intrincado que amenazaba con provocar una destrucción inminente. «¿Quiénes somos realmente?», murmuró buscando respuestas en el rostro de Alejandro, mientras todo el mundo giraba a su alrededor. Los secretos anhelaban ser descubiertos, listos para devorar lo que quedaba de sus vidas. Ahora una nueva pregunta surgía: ¿podrían ellos sobrevivir a esta tormenta? Clara, atrapada entre el horror y la confusión, sintió cómo el tiempo se desvanecía. La tensión era palpable. El grito de su madre resonaba en su mente, mientras el médico seguía insistiendo en que la verdad era crucial para salvarla. En ese instante, la habitación estaba llena de murmullos y rostros preocupados, cada uno atrapado en su propio desastre emocional. De repente, la enfermera, quien acababa de revelarse como tía, se coló entre la multitud. Sus ojos destilaban la urgencia de la información que guardaba. «Clara», gritó formando un espacio entre la multitud, «tienes que escucharme. Nadie puede saber lo que está a punto de suceder». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podía ocultarle? El doctor la miró y había preocupación en su mirada, como si presintiera que el caos se acercaba aún más. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, temblándole la voz. La tía se acercó, su expresión rápida y tensa. «Tu madre es parte de algo mucho más oscuro. Ella dejó atrás un pasado que podría destruirlo todo». Las palabras salieron en un susurro, pero se sintieron como un golpe en el estómago. Alejandro quedó en shock y su padre miró a la enfermera con desesperación, al parecer atrapados en un torbellino de revelaciones. «¿Qué quieres decir con que es parte de algo oscuro?». La mente de Clara zumbaba, buscando respuestas en medio del caos. En ese momento, un grito desgarrador sonó, rompiendo la tensión. La puerta se abrió bruscamente y juntos entraron más hombres, esta vez en trajes oscuros. Eran agentes de la ley, sus rostros serios y decididos. «Todos en el lugar», gritó uno, levantando las manos en señal de autoridad. La sala se congeló al instante. Las miradas se dirigieron hacia ellos y el aire se volvió denso, como si el propio espacio estuviera lleno de una electricidad inquietante. «Buscamos a Ruggiero. Necesitamos respuestas sobre su conexión con una red de tráfico», declaró uno de los agentes, su voz cortante y clara. De repente, la sala se llenó de murmullos. Los rostros se giraron hacia Ruggiero, quien parecía petrificado. Los rumores de conexiones oscuras ahora eran reales y Clara sintió que el suelo se desvanecía. «No. Eso no puede ser», murmuró Alejandro, abriendo los ojos como platos. Clara entró en pánico, las revelaciones estaban hierbas claras en su mente. Su madre en peligro, su propio pasado a punto de ser expuesto. «¿Qué significan estas acusaciones?», preguntó Ruggiero, su voz temblorosa. «No sé de qué hablan». Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, llenando la sala de un clamor creciente. «Escucha», gritó la enfermera, atrapando nuevamente la atención de todos. «Clara, hay algo más. No es solo tu madre lo que está en peligro. La verdad sobre tu origen es más oscura de lo que jamás imaginaste». El caos reinaba, la vida de Clara estaba en juego y cada palabra nueva la sumergía más en un mar de confusión. «¿Qué sabes?», inquirió Alejandro, pero Clara lo interrumpió. «Basta». Su voz resonó, llena de furia y miedo. «Dime la verdad», y justo en ese momento el corazón de su madre dejó de latir. Clara sintió un golpe en el pecho. La vida de su madre pendía de un hilo y con ella su conexión con el pasado. El médico a su lado se movió rápidamente, pero uno de los agentes se interpuso. «No se puede». «Detén todo», gritó a la enfermera y a Clara, mientras una sombra de impotencia cruzaba su rostro. Clara miró a su madre, sintiendo cómo el dolor la ahogaba.
En ese instante, una verdad devastadora pareció hacerse evidente. Su madre, quien había construido la vida que conocía, era solo una fachada. La vida entera de Clara se tambaleaba. Había una conexión siniestra entre su madre y Ruggiero que ni siquiera había comenzado a comprender. ¿Qué monstruo se escondía detrás de las sonrisas que recordaba? Fue entonces cuando escuchó el sonido del caos intensificándose. Más gritos, el eco de su madre, la revelación de su tía, la inminente llegada de la autoridad. Todo parecería un terrible desenlace, y lo peor era que ni siquiera sabía si estaba lista para afrontar la verdad que se cernía sobre ella. Entonces, en medio de todo, una de las enfermeras se adelantó y, como si hubiera estado esperando el momento, irrumpió en la sala. Con lágrimas en sus ojos, gritó una única frase que cambiaría por completo la narrativa de sus vidas. La madre de Clara y Ruggiero son hermanas gemelas. Un silencio deslumbrante cayó sobre todos, mientras los secretos finalmente se movían hacia la superficie. Y Clara, paralizada, sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. ¿Qué más se ocultaba bajo esa sorprendente revelación? El silencio de la revelación se expandió como una onda de choque por la sala. Clara sentía que su mundo se desmoronaba mientras las palabras flotaban en el aire. La madre de Clara y Ruggiero son hermanas gemelas. ¿Cómo podía ser eso posible? Con la mirada fija en la enfermera, Clara trataba de asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Los murmullos crecieron como un murmullo apresurado. Las expresiones de los presentes variaron desde la incredulidad hasta la desesperación. Alejandro, palidecido, buscaba respuestas en el rostro de su padre, mientras Ruggiero retrocedía, abrumado por la repentina revelación. El caos de la situación se convirtió en un torbellino de preguntas sin respuesta. «Clara», gritó Alejandro, extendiendo la mano hacia ella. «Tienes que entender». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó en el pasillo. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe, dejando entrar una figura que hacía que todos contuvieran la respiración. Era un hombre imponente, vestido de negro, que cruzó la puerta como si fuera el mismo destino. Su mirada era dura como el acero y se fijó en Ruggiero. «Tú», vociferó señalándolo con un dedo, «sigue tu juego, pero esta vez has cruzado la línea». La atmósfera se volvía espesa y Clara sentía que el aire se ponía más pesado. La confusión y el miedo acentuaron cada palpitar de su corazón. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de su padre? «¿Qué has hecho?», preguntó Ruggiero retrocediendo lentamente. «No estás en la cima de la montaña, Ruggiero, estás al borde del abismo». «Has estado jugando con fuerzas que no comprendes», respondió el hombre, provocando un murmullo esporádico entre los presentes. Una sombra de horror cruzó el rostro de Clara. Historias familiares nunca contadas empezaban a tomar forma y la angustia se tornaba palpable. Todo lo que pensaba que conocía se desdibujaba, reemplazado por un gris desolador. Era como si cada palabra que escuchaba cavara más profundo en ella, abriendo viejas heridas. «Basta», gritó Clara, interrumpiendo el ciclo de caos. «¿Qué está pasando?» «Tienen que explicarlo», pero el hombre no le hizo caso. Se dio la vuelta, sus ojos centelleando con ira y determinación. «Tu madre es el último eslabón de una cadena que se remonta a años. Y ahora te arrastra a ti, Clara». El pánico la invadió. ¿A qué se refería? ¿Una cadena? En ese instante, una explosión de luz iluminó el pasillo y Clara sintió que su corazón se detenía. Era un destello iridiscente, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia otro mundo. Las luminarias tintineaban como si respondieran a un llamado. Clara parpadeó confundida y en un instante el caos se tornó en desorden. Las luces parpadearon y se apagaron, y un grito desgarrador llenó la habitación. «No», rugió Ruggiero con terror en su voz, «esto no puede estar sucediendo». Los gritos se multiplicaron como ecos, pero la verdadera sorpresa fue cuando un grupo de hombres de negro apareció de la nada, convergiendo hacia el hombre que había irrumpido antes. Era como una escena de película de acción, pero el terror era palpable. «Al suelo», ordenó un hombre y todos obedecieron, cayendo al suelo, sintiendo que el suelo se movía bajo ellos. Clara no podía apartar la mirada del rostro de su madre, atrapada en su propio destino. La enfermera, su tía, se adelantó, pero fue rápidamente detenida por un agente. Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. «Clara, escúchame», gritó su tía, su voz llena de urgencia. «La verdad es más horrible de lo que imaginas». El hombre de negro se giró hacia ella, una sombra oscura que se cernía sobre su aire de esperanza. «No es momento para historias. Si ella no toma la decisión correcta, perderá lo que más ama», dijo, y Clara sintió que el pánico la ahogaba. En medio de la conmoción, su madre, aunque debilitada, alzó la mano. «Clara, este secreto puedes cambiarlo todo». Su voz era un hilo apenas audible, pero Clara sabía que el tiempo se acababa y cada segundo contaba.
Un sudor frío le recorrió la espalda, que era lo que no sabía qué decisión tenía que tomar. Mientras el tumulto continuaba, una sombra de desesperación cayó sobre la sala, cada rostro enfrentándose a ese oscuro secreto. El hombre de negro sonrió, sintiéndose seguro. La herencia de ese poder depende de ti, Clara. La elección que hagas hoy podría destruir a muchos. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que su destino estaba atado no solo a su madre, sino que era parte de algo mucho más grande. Y cuando la luz titilante comenzó a ceder, Clara comprendió que el verdadero horror estaba por venir. Ahora no solo luchaba por su madre, sino por su propia vida y por un secreto que podría cambiar el rumbo de sus propios cimientos. El peso de la revelación la aplastó. No sabía si estaba lista para enfrentar la verdad oculta, pero en ese momento comprendió que el reloj seguía corriendo. Los espacios se acortaban y el siguiente movimiento era vital. ¿Qué haría? ¿Tomaría el riesgo por los secretos que podrían marcar su caída o se alejaría de la oscuridad que la abrasaba? La incertidumbre era su compañera y la decisión debía llegar antes de que cayera la próxima sombra. Clara, entre el pánico y la incredulidad, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de que su madre era gemela de Ruggiero, su ancestral enemistad, parecía un ladrillo que se desmoronaba de la edificación de su vida. El murmullo creciente que rodeaba a la sala era como un conjunto de ecos distantes, cada una resonando con preguntas que quedaban dentro de ella. Todos la miraban, esperando su reacción. Alejandro, su mirada entre el miedo y la esperanza, estaba tan perdido como ella. Pero había algo más, algo que iba más allá de los secretos familiares. La enfermera se adelantó, el sudor perlaba su frente. Clara, escucha, anunció, pero fue interrumpida por un nuevo grito. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres ingresó rápidamente a la sala. Clara notó que llevaban chaquetas desgastadas y miradas decididas, cada uno con un aire de autoridad. «Esto es un allanamiento», gritó uno de ellos levantando una placa en el aire. «Buscamos a Ruggiero». El grito resonó en el aire y el corazón de Clara se detuvo. No. Ruggiero retrocedió, sus ojos ampliándose de horror. «No saben lo que están haciendo». El hombre de negro, el que había llegado antes, sonrió con malicia. «Tú has estado jugando un juego peligroso, Ruggiero. Y ahora la única manera de salir vivo es revelando lo que sabes sobre tu conexión con Clara». La tensión se volvió eléctrica. Las palabras flotaban en el aire, conexión con Clara. Ella, paralizada, asimilaba que su vida iba a cambiar para siempre, pero no sabía hasta qué punto. Ruggiero comenzó a tartamudear, sudor corriendo por su frente. «No, no puedo, dilo», gritó uno de los hombres, empujándolo hacia adelante. Clara se sintió como un espectador de su propia vida. Todo parecía ir en cámara lenta. Fue entonces cuando su madre, en un esfuerzo titánico, levantó la mano. La tentación de hacerse a un lado era abrumadora, pero el terror en su voz la retuvo. «Clara, la verdad es externa», exclamó. Las palabras eran una mezcla de dolor y urgencia. Las miradas se centraron en la madre de Clara, cada rostro en la sala colmado de confusión y expectativa. «No es lo que piensan», susurró su madre, y el silencio se convirtió en un grito sordo en su pecho. La enfermera, su tía, se movió hacia adelante. Lo que necesita revelar puede no ser solo el pasado. Realmente su vida, Clara, está en juego. Clara sintió que el aire se espesaba, cada palabra parecía llevarla a un precipicio, pero en un giro inesperado la puerta se abrió nuevamente. Esta vez una figura familiar apareció. Era Miguel, su viejo amigo, con la mirada llena de pánico. «Clara», gritó, «tienes que salir de aquí». En ese instante un grito aterrador resonó. La madre de Clara se desplomó y el caos se apoderó de la sala. «¡Código azul!», gritó un médico al entrar, mientras recogían a su madre, llevándola al fondo del pasillo. Clara casi no podía respirar. Todo estaba sucediendo tan rápido. «Miguel, ¿qué demonios está ocurriendo?», gritó, buscando respuestas. El horror en su voz era evidente. Pero ese no fue el final, porque en un instante el hombre de negro se abalanzó sobre Ruggiero, sacando un documento que sacudió la sala. «Tu madre está viva, Clara», exclamó mientras todos contenían la respiración. El caos se detuvo, paralizando a todos en un instante. Nadie podía moverse y Clara se sintió en el centro de un torbellino incontenible. «No, ¿cómo es eso posible?». Su voz se quebró, cada palabra ahogándose en la espera y el miedo. Las verdades enredadas volvían a entrelazarse y el secreto que habían sostenido en la oscuridad ahora brillaba como una llameante llama. «La conexión se mantiene, Clara. Tu madre y Ruggiero están ligados por un pacto que trasciende el tiempo y el espacio». Las palabras del hombre de negro retumbaron y el mundo de Clara se desintegraba a su alrededor. Lo que antes era un caos emocional, ahora se transformaba en una rebelión proverbial.
La única pregunta pendiente era ¿qué más estaban dispuestos a sacrificar por una verdad tan devastadora? La sala se resquebrajó bajo la intensidad del momento, mientras Clara se dio cuenta de que había un juego aún más complejo en marcha, y que todos estaban atrapados en él. Y en ese instante, el terror era que quizás el verdadero enemigo siempre había estado más cerca de lo que ella había imaginado. Clara, atrapada entre la revelación de su madre y el caos que lo rodeaba, sentía que el aire se llenaba de un peso insoportable. Las palabras del hombre de negro todavía resonaban en su mente. «Tu madre está viva». Cada segundo se alargaba y ella, con el corazón latiendo con fuerza, buscaba respuestas en los rostros confusos de los presentes. Ruggiero, visible pálido, apenas podía sostener su mirada. «¿Qué quieres decir con que está viva?» Su voz temblaba como si cada palabra fuera un grito ahogado. «La verdad, Clara», apuntó el hombre de negro, avanzando un paso. «Tu madre ha estado viviendo una vida oculta. No solo es parte de esta familia, ella es fundamental en una red secreta que te involucra directamente». Los murmullos se intensificaron. El médico que había estado al lado de su madre la observaba con preocupación y los agentes, aún en pie, miraban expectantes. Clara sintió que la conexión entre cada uno de ellos se hacía más tensa, como si un hilo invisible uniera sus destinos. «Esto es demasiado», gritó Alejandro, su voz resonando con frustración. «Clara, necesitas saber lo que está sucediendo». Pero antes de que Clara pudiera procesar lo que Alejandro decía, otra figura apareció, abriendo la puerta. Era una mujer de cabello oscuro y expresión decidida, un rostro familiar que hizo que la respiración de Clara se detuviera por un instante. «Mamá», exclamó, un rayo de esperanza iluminando su rostro, pero al ver la mirada de la mujer su corazón se hundió. La mujer no era su madre, era la hermana gemela de Ruggiero. La verdad comenzó a florecer como una tormenta. Era la mujer de la que nunca había oído hablar y ahora aquí estaba frente a ella como un espíritu surgido de un pasado que Clara nunca conoció. «Tú eres la razón de todo esto», dijo la desconocida, su voz alzándose por encima del caos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?», gritó aturdida. «Tu madre y yo estuvimos en el medio de un conflicto hace años. Lo que no sabes es que toda esta familia ha estado ocultando su historia para protegerte a ti y a tu madre. Necesitamos que seas parte de esto, Clara». En ese momento también se escuchó un ruido ensordecedor, un estruendo inesperado que resonó en la sala, sacudiendo el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear y el mundo de Clara se volvió un caos. «Deténla», gritó Ruggiero, pero fue demasiado tarde. La figura de su tía desapareció en medio de la confusión, dejando un vacío que pareció consumir la atmósfera. De repente, la mujer de negro soltó algo que había estado ocultando en su mano. Un pequeño dispositivo que, al activarse, emanó una luz intensa que cegó a todos en la habitación. «¿Qué demonios es eso?», gritó uno de los agentes mientras cubrían sus ojos. Entonces un grito desgarrador resonó y el monstruo de la angustia tomó forma en el rostro de Clara. La mujer desconocida empezó a desvanecerse, pero no antes de pronunciar una palabra que resonó como un trueno. «El pacto». Todo pareció caer en una especie de vacío absoluto. La voz del hombre de negro resonaba y Clara apenas podía enfocarse, su mente se desbordaba de preguntas. La clave de todo era el pacto con su madre. Apenas tuvo tiempo de pensar y todo se convirtió en un éxtasis de luz y sombras. Cuando la claridad volvió, Clara se dio cuenta de que se encontraba sola en una sala vacía. El silencio era ensordecedor, el caos había ido, pero el eco de sus revelaciones persistía. ¿Dónde estaban los demás? ¿Qué había sucedido con su madre? Sintiéndose desbordada por la confusión, Clara dio un paso hacia adelante solamente para encontrarse con una puerta y una voz familiar resonó detrás de ella. «Clara, no te vayas». Era Alejandro, su voz llena de desesperación. «La verdad está fuera de control». De pronto un temblor recorrió el suelo. La habitación comenzó a oscilar y Clara sintió que la tierra se movía. La angustia la ancló al suelo. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que los cimientos de su realidad comenzaban a desmoronarse. De la oscuridad, una sombra surgió, formando una silueta familiar, mientras las luces comenzaban a parpadear de nuevo. Al darse la vuelta, la sonrisa de su madre apareció en la bruma. «Clara», su voz se desvaneció como el eco de un sueño olvidado. En ese instante, lo que significaba todo aquello comenzó a transformarse radicalmente. La verdad que había estado buscando se desdibujaba en lo que claramente parecía una traición. El horror de la situación volvió, desgarrando toda creencia que había mantenido. La conexión con su madre, su vida y todos aquellos que las rodeaban estaban a punto de cambiar. Una última mirada entre Clara y su madre llevó al extremo de lo desconocido y en el último segundo la puerta a otro mundo se abrió.
Clara sintió que no había regreso posible. ¿Qué haría ahora? La vida que conocía se desmoronaba y solo la incertidumbre la rodeaba. El caos ahora era su único compañero. Clara sintió un ardor en el pecho. La luz deslumbrante se desvaneció y en su lugar la oscuridad fue reemplazada por una claridad fría. Se hallaba de pie en una sala en silencio absoluto, el eco de las revelaciones aún resonando en su mente. Frente a ella, la figura de su madre se desdibujaba, como una imagen borrosa en un viejo retrato. Clara, susurró la mujer, la tristeza palpable en su voz. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que había llegado el momento. Todo lo que había vivido la había llevado a este punto, todas las decisiones y todas las verdades ocultas. El nudo en su garganta era tan denso que apenas podía hablar. —¿Por qué no me lo dijiste? —preguntó, desbordada por la emoción, lágrimas naciendo en sus ojos. —¿Por qué creíste que protegerme significaba ocultar la verdad? Su madre cerró los ojos brevemente, la angustia transformándose en resignación. —Porque pensé que podía salvarte de este horror —dijo, mientras la angustia traspasaba su voz. Pero ahora sé que el amor no se construye sobre mentiras, Clara. Lo siento. En ese instante todo se iluminó. La sala comenzó a vibrar con la intensidad de las emociones, el caos del pasado se estaba asentando. Clara se dio cuenta de que no podía seguir arrastrando los secretos de su madre ni sus propias dudas. Pero la escena se tornó más intensa cuando Ruggiero, en un arrebato, se abalanzó hacia adelante. Esto no tiene sentido. Si no enfrentamos la realidad, todos sufriremos las consecuencias, gritó, el pánico reflejado en su rostro. La mirada de su madre se endureció. Consecuencias, replicó, su voz tranquila pero firme. Las consecuencias son lo que hemos estado soportando, Ruggiero. Es hora de desentrañar la verdad sin más mentiras. Clara sintió cómo las palabras de su madre la atravesaban y vio que la tensión comenzaba a desvanecerse. La preocupación en los rostros de mejor amigos y familiares se tornó en un entendimiento colectivo. No estaban solos, todos estaban atrapados en el mismo laberinto de secretos y mentiras. —Entonces, si hay esperanza, hablemos —exclamó Clara, su voz resonando con determinación. —¿Qué hay de los pactos, las sombras y las revelaciones? Una figura de lata, el hombre de negro, surgió de la sombra con su postura inquietante pero comprensiva. La verdad es el primer paso para romper el ciclo, dijo, mientras acercaba su mirada hacia Clara como si pudiera ver su esencia. La familia que crees tener es solo una parte de una historia más complicada de lo que jamás imaginaste. Clara sintió una chispa de esperanza. Las palabras del hombre resonaban, pero su enfoque tenía que ser claro. —¿Entonces somos parte de esto? ¿Familia? ¿Pacto? —preguntó, mientras la incertidumbre se convertía poco a poco en fuerza. El hombre asintió con la cabeza. Clara percibió que la verdad podría liberar a todos. La luz que había estado oscurecida ahora empezaba a filtrarse a través de los márgenes. Lo que debes hacer es enfrentar la verdad. Recuperar tu vida, tu familia. Cada uno de nosotros debe decidir lo que estamos dispuestos a arriesgar, declaró el hombre, mientras todos los presentes se miraban, contemplando la misma decisión. Clara sintió que su respiración se normalizaba. No estaba sola en esto. Su madre, Ruggiero, Alejandro, compartían un capítulo que los unía. Aunque la sombra del pasado era vasta, la fuerza de la verdad podía vencerlas. Lo haré, dijo, con la voz firme. Me enfrentaré a lo que venga porque ya no temo. Es hora de desmantelar el pasado. La sala pareció llenarse de luz, como si una nueva esperanza comenzara a florecer. Clara miró a su madre, su corazón palpitando de emoción, y a todos a su alrededor, listos para abrazar la verdad, unidos. La oscuridad comenzaba a desvanecerse, y aunque había muchas preguntas sin respuesta, una chispa de renacimiento iluminó su camino. Mientras se preparaban para enfrentar lo que aguardaba, una voz resonó en su mente. La vida nunca es estática, siempre cambiante, siempre llena de desafíos. Pero Clara sabía que no enfrentaría nada más en soledad. Asterisco, asterisco, y aquí es donde tú, querido espectador, te conviertes en parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de hacer que tu voz sea escuchada. No esperes ni un segundo más. Asterisco, asterisco.